Pues vamos a seguir explorando el libro de Jeremías. Pero antes de empezar, me gustaría contarles algo. Cuando yo tenía por ahí un año de convertido, aún era soltero, vivía en una habitación y cerca de donde yo vivía, en la esquina, vivía otra chica con su familia y pues quise hablarle del Señor, quise compartirle acerca del Señor y ella me dijo, no, pues si soy creyente. No, pues qué alegría. Dijo, sí, claro que lo que pasa es que hay algunos creyentes que piensan que porque uno dice una mentira o porque uno de pronto en un negocio hace algo torcido, uno pierde la salvación. ¿Qué le digo? Evidentemente ella se permitía muchas cosas, muchos pecados. Pero bueno, yo creo que es verdad que si una persona se ha convertido de corazón y le ha entregado su vida al Señor de verdad, es salva para siempre. Porque el Señor Jesús obtuvo para el creyente eterna redención. Pero lo que no cuadra es que no haya cambio. O que haya permiso, es decir, que se abogue por permiso para seguir pecando. No, en aquel momento no tuve palabras para responderle a esta chica. Pero después, más adelante, entre todo eso ocurrió hace como 46 años, en el transcurso del tiempo escuché una frase que me gustó y me parece que es correcta. Se la oí al hermano David Burt. Los santos, es decir, los salvos, perseveran. Una muestra de que una persona se ha convertido es su actitud de obediencia. No es perfecta, puede caer, pero no se siente cómoda en el pecado. La persona que no tiene al Señor en su corazón se siente cómoda pecando, la conciencia no le habla, sigue igual y no importa, o quizás por un sentir religioso tiene algo más de conciencia que el que se dice ateo, entonces tiene más cuidado. Ese es el caso de muchos católicos que yo conocí. Realmente eran muy buenas personas. Realmente procuraban ser correctos en los negocios, pero no había conversión en su corazón, solo que habían sido bien criados. Pero no hacían lo que hacían por Dios, sino por costumbre, porque tenían el hábito de ser buenas personas. Pero el que es así, cuando viene a la presencia de Dios, como Dios mira el corazón, normalmente esa persona ve toda la suciedad que hay en su corazón cuando el Señor Jesús viene a su vida. Y siente muchos pecados que la gente no ve. Y siente mucho más su indignidad. Aunque toda la gente diga que es muy buena persona, que
es un ciudadano ejemplar, un vecino ejemplar, pero él mirándose honestamente, o ella mirándose honestamente en la presencia del Señor, sabe que es un gran pecador y que comparado con la pureza del Señor Jesús es supremamente pecador. Entonces esta frase de nuestro hermano David Burt tiene mucho sentido. El que es creyente persevera en la obediencia, busca purificar su vida. Es un proceso, porque cuando nos convertimos, la luz viene a nosotros, pero nos damos cuenta que somos incapaces de vivir según los estándares de Dios. Necesitamos su ayuda, y eso es un proceso, pero vamos siendo purificados. Sí preocupa cuando alguien después de muchos años, 30 años con el Señor, 40 años con el Señor, o no tanto, pongámosle 20 años con el Señor, y sigue igual, con las mismas mentirillas, con las mismas trampillas, con los mismos permisillos para pecar. Preocupa. No podemos decir, no conocemos el corazón, entonces no podemos decir que esa persona no es creyente. Pero dudamos, porque normalmente el creyente va siendo transformado. Este exactamente es el tema de Jeremías. Y entonces vamos a seguir mirando las cosas que él dice. Jeremías vivió en el último tiempo, en los últimos días del reino de Judá. Y nosotros vivimos en los últimos tiempos de este mundo, de cómo están las cosas, de cómo está este mundo. Estamos en los últimos tiempos. Cada vez hay más señales de que el Señor está próximo a venir. O sea, estamos en el último tiempo. Y sucede lo mismo entre los que se dicen cristianos, evangélicos. Ha entrado mucho pecado, muchas cosas que el Señor no quiere. El libro de Jeremías denuncia que en Judá pasó lo mismo. Idolatría, y detrás de la idolatría el pecado, campaban a sus anchas. ¿Y qué decían ellos? Tenemos el templo de Dios entre nosotros. Dios no va a destruir ese templo. Dios no va a dejar que lo destruyan. Y el Señor lo entregó a destrucción. Porque de nada sirve tener el templo muy bonito y el corazón desobediente y leal a otros dioses. Esa es la denuncia de Jeremías. Y es por eso que el libro de Jeremías es tan actual. Y lo necesitamos. En realidad, no solamente Jeremías, sino el resto de los profetas denunciarán mucho esto. Pero no nos desanimemos. Aparte de denunciar el pecado, Jeremías también habla de venir al arrepentimiento cuando todavía es tiempo. Ese es otro mensaje de Jeremías. Un tercer mensaje de Jeremías es: yo, Jeremías, obedezco, aunque el resto de la sociedad no lo haga. Fidelidad en tiempos de apostasía general. Y un cuarto mensaje importante de Jeremías es:
el mal, el pecado, la apostasía, todo lo malo, tiene fecha de caducidad. Y el Señor ha dado promesas de que habrá un momento en el que todo eso desaparecerá. Y el Señor establecerá su reino, pero no solo será un reino en el que Él gobierne y su majestad llene la tierra, sino que habrá obediencia. Bueno, pues hemos visto algunas cosas de Jeremías ya, pero él es el instrumento de Dios para llevar su palabra. Lo que voy a decir es un repaso de lo que vimos antes. Jeremías es el profeta que llora, como lo haría el Señor más tarde. El Señor Jesús lloró, porque el pueblo no quiso arrepentirse. Querer, voluntad, corazón, esto es lo que el Señor quiere de nosotros. No quiso arrepentirse y volver al Señor. Hubo algunas excepciones. Y yo creo que el día de hoy también, en forma general, hay desvío, aún entre los cristianos. Pero hay muchos creyentes que quieren seguir fielmente al Señor, que levantan su palabra, que la anuncian, que la leen, que la estudian. Parece raro, porque la mayoría no lo hace, pero los hay, y las hay. Y gracias al Señor, a mí personalmente me ha permitido conocer hermanos y hermanas que buscan de esa manera al Señor. Hoy en día los he visto con estos ojos. Y yo creo que por eso vale la pena, como Jeremías, aunque en general parezca perdido y que nadie va a escuchar, vale la pena seguir abriendo la palabra entre nosotros, estudiándola, mirándola, porque primero hay personas que obedecen y segundo, el mal, tanto el mal general como el mal eclesial, digámoslo, desaparecerá. Otra cosa que hemos visto de Jeremías es que fue enviado al reino de Judá, el reino del sur, y fue enviado antes del cautiverio, fue enviado durante el cautiverio, él presenció todo lo del cautiverio, y también después del cautiverio el Señor lo usó para hablar su palabra. Fue apartado desde antes de nacer con un propósito: llevar la palabra de Dios a Israel y a las naciones. Y vimos que el Señor también tiene un propósito con cada uno de nosotros desde antes de nacer. ¿Cuál es? Para cada uno es distinto, porque cada uno de nosotros es diferente. Cada conversión fue diferente. Cada vida cristiana es diferente. Pero el Señor ha dado dones a cada uno y tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y tenemos que buscarlo, buscar ese propósito, porque nuestra vida no está completa ni es satisfactoria hasta que no encontramos ese propósito y lo hacemos. Fue incomprendido, no creído y rechazado por su mensaje durante 40 años. Rechazado, apresado, condenado a muerte, puesto en prisión, puesto en una cisterna donde se hundía, porque hablaba fielmente la palabra de Dios. Nosotros no hemos llegado a sufrir tanto, pero hay hermanos
en estos momentos en algunos lugares del mundo que sí padecen eso por ser fieles al Señor Jesús. El secreto de su servicio, secreto del servicio de Jeremías, enteramente tomado por el Señor, seducido, son sus palabras, y su fuego, el fuego del Señor, ardía en él. Lo hemos leído en Jeremías 20. Bueno, como hemos dicho, Jeremías representa los últimos días de Judá, habla en los últimos tiempos antes del cautiverio, y nosotros estamos viviendo en los últimos tiempos. Entonces el mensaje es perfecto para el día de hoy. Esto no lo habíamos visto, pero es interesante. Me lo encontré estudiando y pensé yo, esto vale la pena. ¿Qué significa el nombre Jeremías? Jehová establece. Los nombres terminados en Ia. Ia es el nombre de Dios, en corto. El nombre de Jeremías incluye el nombre de Dios en esta palabra. Jehová establece. Jehová levanta. El Señor es el que puede levantar a cualquiera que se dispone para Él. Aunque esté muy en el suelo, tanto nunca ha venido a Él, que no lo conoce, como aquel creyente que se ha descuidado y ha caído. También puede venir a Él y el Señor lo puede levantar y establecer, afirmar. Y eso es lo que siempre sonaba en los oídos de los que escuchaban el nombre Jeremías. Jehová establece, Jehová levanta, Jehová establece. Y es bueno recordar eso. En el Señor, hasta que Él no cierre la puerta, siempre hay esperanza. Cuando Él ya venga y recoja a los suyos, es como cuando el Señor cerró la puerta del arca y nadie más pudo entrar. Y más de uno golpearía y golpearía fuerte y cada vez más desesperado. No hubo manera de entrar cuando el Señor cerró la puerta. Habrá un momento en que se cerrará la puerta de la gracia y ya no se puede entrar. Pero mientras está abierta la puerta, el Señor sigue invitando y nos sigue reuniendo, y nos sigue llamando y nos sigue congregando. Y nos sigue diciendo que Él es capaz de levantar de donde esté cualquier persona. Y es capaz también de establecer, de dar estabilidad a alguien en su vida cristiana, dar madurez en la vida cristiana. Él lo puede hacer. Yo no. Ninguno de nosotros puede solo. Está súper requete comprobado. Solos no podemos. Pero Él sí puede en nosotros. Por eso tenemos que pedir su ayuda, estar a sus pies constantemente. Bueno, aquí vemos el periodo en el que Él profetizó, en el periodo de Josías, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías. Sedequías fue el último rey de Judá y él fue el que fue apresado por el rey de Babilonia. El Señor le dio muchas oportunidades, pero él no obedeció y ni tampoco el pueblo. Entonces finalmente fueron llevados con mucha humillación a cautiverio. Pero Jeremías profetizó en ese tiempo y aún después del cautiverio, como
creo veremos más adelante. Aunque el libro tiene muchas profecías y tiene varias historias, también es muy interesante ver cómo el Señor trata al profeta. Al principio lo llama, lo anima, ya nos acordamos que él dijo, no, yo no puedo. ¿Yo? No, Señor, yo creo que estás equivocado, estás llamando a la persona equivocada. Yo no puedo. El Señor no le dijo, sí, no le dijo, yo estoy de acuerdo con que no puedes. No le dijo eso. Lo que le dijo fue, yo estaré contigo. La potencia, la fuerza de Jeremías para resistir hasta el final esos 40 años de trabajo, no estuvo en él. Él era débil, estuvo en el Señor. Y recuerdo cuando en mis tiempos de profesor, que una clase que teníamos que dar era sobre Pedro. Y entonces teníamos que llevar unos palos para mostrar a los niños unos palos. Y llamamos a uno de los niños más débiles del grupo, le dimos un palito de esos, pártelo. ¡Pah! Fácil. Cogimos otro palito igualito, débil, y pusimos al lado del palito una varilla. Junto con el palito estaba la varilla y pusimos al más fuerte de la clase para que partiera ese palito. No pudo. Lección. Solo sin el Señor eres débil. Nada puedes hacer. Con el Señor eres fuerte, potente. Jeremías tuvo que experimentar eso, no solo cuando empezó su ministerio, cuando fue a empezar su servicio, sino a través de todo el tiempo. El Señor le fue dando muestras de su presencia con él. Entonces vemos no solo en Jeremías una cantidad de profecías, una cantidad de llamamientos al pueblo, al arrepentimiento, una cantidad de promesas, sino que vemos todo un trabajo de formación de parte del Señor para con Jeremías. Y eso es muy alentador para nosotros, porque nos pasa lo mismo. Nosotros empezamos con ánimo para servir al Señor quizás, pero luego decaemos. ¿Qué necesitamos? Ya lo sabíamos que éramos débiles. Necesitamos pegarnos al Señor, pegarnos de la varilla, que no nos puedan doblar. Un versículo muy bonito de Jeremías está en el capítulo 20, versículo 11. En el versículo 10, lo voy a leer también porque nos hace entrar en contexto, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizá se engañará, decían, y prevaleceremos o le ganaremos a él.
y tomaremos de él nuestra venganza. ¿Qué dice el versículo 11? ¿Me ayudan con la lectura, por favor? Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. El Señor estaba con Jeremías como poderoso gigante. ¿Y qué hace uno cuando ve a una persona muy debilucha, pero con un gigante al lado? Un King Kong. El Señor está con nosotros como poderoso gigante. Eso sigue siendo cierto hoy. El Señor le aseguró, yo estoy contigo, y se lo dijo muchas veces. En el capítulo 1 lo hemos leído la vez pasada, pero notemos que también se lo dice en el capítulo 15, versículo 20. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Por qué? Yo estoy contigo. El Señor no solo se lo dijo al principio, se lo dijo 2 veces, sino que también se lo dice aquí, en medio del trabajo. Y en el capítulo 20, versículo 11, otra vez. Es el que ya leímos, ¿no? Yo estoy contigo como poderoso gigante. ¿Y a nosotros qué nos dijo el Señor Jesús? Mateo 18, 20. Mateo 28, 20. Por tanto, dice el 19, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, ¿qué? Estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo mismo que el Señor le dijo a Jeremías. Y esto es tan necesario para nosotros cuando queremos hacer algún servicio para el Señor, cuando queremos hablar de Él a otra persona, cuando queremos ayudarle en su crecimiento espiritual. Señor, si yo fallo mucho, yo soy débil, me desanimo, a mí la ingratitud me desanima. A mí la pereza me desanima. A mí el no poder contar con alguien me desanima, Señor. Sí, yo estoy contigo. Y esto es sobre todo muy bonito cuando el Señor lo hace, que uno lo ve. Uno cuenta con que Él está con uno, por supuesto, y yo lo creo personalmente, pero es que a veces el Señor muestra su mano. Por ejemplo, el hermano Juan Felipe tenía en días pasados, disculpa, yo no te he pedido permiso para contar esto, pero en días pasados tenía mucho dolor en su brazo izquierdo. Le están estudiando el asunto, los médicos.
Y creo que fue no la vez pasada, sino la anterior, estaba en medio de su dolor y pasó aquí, habló. Y cuando nos encontramos después, me dijo, no tuve dolor todo ese tiempo. El dolor volvió, no desapareció del todo. En lo que entiendo, el dolor volvió. Pero el Señor le dio la salud necesaria para presentarnos la palabra. Yo creo que el Señor está siempre con él en su servicio, pero es que a veces el Señor lo muestra de una manera tan tangible que casi uno está tocando al Señor. Esa es la dicha que tiene un siervo de Dios o una sierva de Dios. Poder ver tantas veces al Señor de una forma muy, muy real. Aunque a los creyentes nos debería bastar su promesa. Estoy con vosotros. Pero muchas veces Él nos lo muestra de unas maneras tan claras. Yo tengo un cuaderno y ese cuaderno, en ese cuaderno he ido llenando con evidencias de la mano del Señor, esas evidencias muy claras. Y llevo una cantidad, y eso que empecé solo hace unos años. Impresionante. El Señor está con los suyos. El Señor está conmigo. El pueblo general se estaba desviando. De entre los reyes a los cuales él sirvió, solo hubo uno que se convirtió. Los otros no. Y algunos lo rechazaron terriblemente. Uno de ellos cogió un escrito de Jeremías, uno de los capítulos del libro de Jeremías, que Jeremías había hecho porque el Señor se lo había inspirado y se lo había dictado. Fue Jeremías a donde el rey Joacim se lo presentó. ¿Y saben qué hizo el rey? Cogió una navaja o algo así y rasgó el rollo y lo echó en el fuego. Era invierno. ¿Qué hago? Le dijo Jeremías al Señor. Vuélvelo a escribir. Y lo volvió a escribir y lo tenemos entre nuestras escrituras. Pero tal era el estado del pueblo e inclusive del gobernante en aquel tiempo. Pero Jeremías siguió obediente. Lo mismo que tenemos hoy. Hoy también nos movemos en un mundo que conoce a Dios, algunos hablan de Dios, inclusive algunos hablan del Señor Jesús, pero hay desobediencia general. ¿Qué hago yo? Inclusive a veces en la asamblea uno no siempre ve buenos ejemplos. ¿Y yo qué hago? Sigo al Señor fielmente. Él o ella darán cuenta de sus hechos delante del Señor. Pero yo tengo que dar cuentas de lo que yo hago. Entonces yo sigo adelante, aunque el mundo, aunque toda la asamblea se desvíe. Vamos a mirar estos versículos en Jeremías 12, 3 y 4. Xavi, ¿lo puedes leer? Jeremías 12, 3 y 4. Pero tú, oh Jehová, me conoces.
Me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como a ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves, porque dijeron, no vea Dios nuestro fin. Desvío general, pero yo, Señor, tú me conoces, tú me ves, tú me has probado. Una prueba es ponerme en ese medio tan difícil. Obediente en medio del desvío general. Capítulo 16, versículos 1 y 2. Este mandamiento sí debió ser muy difícil. ¿Lo lees, Sebastián? 1 y 2. Dijo mi palabra de Jehová diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Tú no te cases. No vas a tener familia en este lugar. Era una señal al pueblo general. Al él no hacer una familia, no tomar una esposa y formar una familia, estaba mostrándoles a todos que el problema es que ese lugar iba a ser juzgado por Dios a causa de su maldad. Era importante la razón por la que él no se debía casar. Y era personal, no era para todo el mundo. Pero es cierto que esto es un mandamiento difícil de obedecer. ¿Cómo así que el Señor manda si yo me caso o no? Es una prueba a la obediencia. Y Jeremías obedeció. Hay más cosas que el Señor le dijo a Jeremías que tenía que hacer y él las hizo, aunque no entendía por qué. Después el Señor le explicó o le hacía explicar al pueblo por qué él hacía lo que hacía. Obediencia en medio del desvío general. En medio de la aflicción, capítulo 15, versículos 15 y 16, a ver qué hizo el Señor con el profeta. Jaime, ¿lo quieres leer? Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y venga de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por la alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Jeremías era muy sensible. Y todo esto que le pasaba le dolía y se lo expresaba al Señor con libertad en oración. Derramaba delante de él su corazón. Lo vemos muchas veces orar. Muchas veces en su libro lo vemos orar. ¿Y qué hace el Señor? ¿Cómo le dio consuelo esta vez? Con su palabra. ¿Nos suena? No siempre el Señor nos responde con el versículo preciso, exacto, cuando hemos orado por algo o estamos muy desanimados. A lo mejor no es inmediato, muchas veces sí, pero no necesariamente.
Pero el contacto con la palabra de Dios nos ayuda en todos los momentos. Si hay abundancia de la palabra en mí, yo recuerdo más fácilmente versículos que se aplican a mi situación. O si el Señor no permite que yo esté pasando por un dolor o una angustia, puedo decírselo a otro hermano o hermana. Puedo hacer un cuadro bonito con esa aplicación que hay de la Biblia, que viene con fotos, un versículo, y mandárselo por WhatsApp. Hay varios hermanos y hermanas que han recibido mucho ánimo así. Las palabras de Dios tienen una potencia, una capacidad de obrar en el corazón impresionante. Palabras como la que aparecía en este cuadro, había un cuadro aquí, ¿cómo era? Nunca dudes de dejar en las manos de un Dios conocido, dejar lo desconocido en las manos de un Dios conocido. Algo así. Una palabra muy bonita, muy sabia. Pero no tiene, sí, a ver. Nunca tenga el temor de confiar un futuro desconocido a un desconocido. Eso. Muy bonito, muy bien armada esa frase, ¿verdad? Pero ninguna frase, por sabia que sea, aunque tiene su lugar, y yo creo que el Señor las usa, no tiene el mismo poder que la palabra de Dios. Y eso es lo que vemos aquí en Jeremías. Está desanimado. Acuérdate de mí, Señor, y visítame. Él pide venganza de sus enemigos. Eso en el Nuevo Testamento está fuera de lugar. Pero pues, tenemos que dejar la venganza al Señor y pedirle misericordia por nuestros enemigos, no venganza. Pero a él en el Antiguo Testamento le era permitido. Y como respuesta a ese clamor del corazón, el Señor le da su palabra. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. No solo las miré, yo las comí. Entró en mí, me afectó. Y tu palabra me fue ¿por qué? ¿Por qué? Gozo y alegría. Perdón. ¿Es el mismo Jeremías del versículo anterior con amargura y con tristeza y ganas de venganza? Sí. ¿Por qué esa transformación? La palabra de Dios. Y eso es exactamente igual para nosotros hoy. Así que mucho ánimo para estudiar los estudios bíblicos a distancia. Mucho ánimo para estar en los estudios bíblicos, para leer y estudiar la palabra de Dios, como lo están haciendo algunas hermanas y hermanos aquí. Estudiar, estudiar, estudiar. Llenarnos de la palabra de Dios. Y ahora, este versículo que una hermana me compartió, Jeremías 15, 19. Y ese versículo a esa hermana la sostuvo. Ella estaba un poco sola en su asamblea, pues era pequeña la asamblea y estaba enfrentada a un mundo como el mundo español, un poco difícil, y con este versículo el Señor le dio aliento. Versículo 19 de Jeremías 15. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y entresacarás lo precioso de lo vil, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Y qué sigue diciendo?
Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Hay desvío general aún en los que se dicen cristianos? Sí, pero tú no tienes por qué seguir esos pasos. Más bien trata de que los que están en esos pasos vuelvan al Señor, vuelvan a su palabra, pero tú no te conviertas a ellos. Un consejo muy al día para nosotros también hoy. Capítulo 17, versículos 5 al 8. Luis, si lo tiene. Si los tiene, son 4 versículos del 5 al 8. 17 del 5 al 8. Sí. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Hasta el 8. Hasta el 8. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Maldito el que confía en el hombre. Bendito el que confía en el Señor. Pero entonces no se dice a toda la nación, no se dice a todo el mundo. Habla individualmente, cada uno toma la decisión. En tiempos del fin siempre pasa eso. El llamado es personal, el desvío es general, pero entonces el Señor llama individualmente. Apocalipsis 3:20. Para muchos hermanos, la iglesia de la Odisea, que es donde están estos versículos, representa el estado general de la iglesia en este tiempo, en el último tiempo. Y notemos esta característica también. Apocalipsis 3:20, lo sabemos de memoria, se usa para evangelizar. Pero el contexto en el que está no es para invitar a personas a recibir al Señor Jesús, sino llamar a creyentes. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? ¿Me ayudan con la lectura, por favor? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Llamado personal. El Señor está dirigiendo esas palabras a una iglesia. Pero a causa de que la condición general de la iglesia no es buena, el Señor tiene que llamar a cada uno. Y cada uno decide si abre la puerta, entonces el Señor entra y habrá comunión y puede gustar de su presencia. El tiempo en el que vivimos y el tiempo de Jeremías es muy parecido. Por eso su llamado individual, el llamado individual del Señor en el tiempo de Jeremías y el llamado individual del Señor en este tiempo. A cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros decide. Allí en Jeremías 17, donde nos dejó el hermano Luis,
El versículo 10 y 11, perdón, el versículo 9 y 10 parece como si hubieran sido escritos ayer. ¿Cómo empieza? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? La respuesta, versículo 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Puedo confiar en mi propio corazón? No. Necesito que la palabra de Dios me guíe siempre al camino. Mi corazón es engañoso y me puede hacer aparecer que estoy muy bien y estar mal. ¿Dónde sé la verdad? En la Biblia. El Señor sí conoce mi corazón. El Señor sabe si estoy engañando o engañándome o no. Y por su palabra Él me vuelve al camino, me vuelve a mostrar lo que es la verdad. ¿Se puede confiar en el propio corazón? No. Mi corazón me puede engañar. ¿Se puede confiar en los comentarios de la gente cuando dicen que yo soy muy buena persona? No. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Se puede confiar en nuestras propias fuerzas para mantenernos al lado del Señor? No. Esas cosas eran muy necesarias en el tiempo de Jeremías y son muy necesarias hoy. Yo, por propia experiencia, he visto que el aprendizaje para yo realmente asumir que no puedo confiar en mi corazón ha sido un aprendizaje muy lento y largo. Muchas veces me sorprendo confiando en mi propio corazón y en mis propias fuerzas y en mis propias capacidades. ¿Qué necesito? Estar en la presencia del Señor, entrar en la presencia del Señor sin miedo de que Él me muestre cómo estoy y que me señale y que me guíe a confesar, a hacer desaparecer eso y a volver a tomar el camino. Pero confiar en mi propio corazón y que yo estoy bien, que me siento bien, que yo puedo seguir al Señor, que soy mejor que otros. Solo por la gracia de Dios estás donde estás, querido Carlos. No podemos confiar en nosotros mismos, porque esa es la manera segura de caer. Hemos visto que el mensaje de Jeremías es un mensaje de llamado al arrepentimiento, primero de denuncia del pecado, segundo de llamado al arrepentimiento, tercero de presentarse a sí mismo como ejemplo, como hemos visto en estas cosas, y también de promesas. Primero, como hemos leído en el capítulo 17, para el que elige bien, hay promesas. Bendito el que confía en el Señor. Será como árbol plantado junto a las aguas, que ni en la sequía deja de dar fruto.
Eso es para todos nosotros. Hay una promesa asociada a la obediencia. En segundo lugar, no podemos confiarnos en nuestro propio corazón. Tenemos que siempre buscar la palabra. En tercer lugar, cuando me desanimo porque no hay fruto de lo que hago, porque no hay fruto de mi servicio, tengo que buscar al Señor. Y a lo mejor Él me dará por su palabra el versículo que necesito para cobrar ánimo y cambiar la pena en alegría, solo por su palabra. ¿Necesitábamos el mensaje de Jeremías el día de hoy? ¿Qué les parece? Sí. Hermanos y hermanas, ánimo, recobremos ánimo. El Señor nos puede levantar, el Señor nos puede establecer, como vemos que significaba el nombre de Jeremías. Que el Señor nos ayude.